vamos a dar inicio y para esto les quiero platicar lo sucedido con uno de mis clientes. Fíjense que uno de mis clientes que justamente tiene un despacho contable, él contrató a una persona y cuando digo contrató, pues es que literalmente lo hizo de forma verbal, o sea, ni siquiera fue documentado. Y resulta que este trabajador entró al despacho contable, el cual se encuentra ahí en Naucalpan. Obviamente, por razones de confidencialidad, no puedo decir el nombre del despacho, pero contrataron a un contador. Ese contador tenía una esposa, por cierto, la señora era más grande que él. Digo, no tiene nada que ver, aunque sí un poquito, porque era una señora que ya tenía más experiencia. Esa señora ya había demandado a otros patrones, ¿vale? Entonces, ahí ya la señora tenía experiencia. Y bueno, resulta que mi cliente contrata a este contador. eh, Todo el primer mes estuvo perfecto, 2 meses, 3 meses, estuvo muy bien, pero de pronto empezó a bajar su desempeño y bueno, pues el cliente estuvo presionándolo para que mejorara, cometió varios errores con los clientes y al final no logró pues alinear a este trabajador y decidió darlo de baja, ¿vale? Pero ese cliente cometió un error, solamente le entregó el finiquito y firmó. Sin embargo, en ningún momento hubo una renuncia, no hubo como tal una renuncia, nada más firmó el puro finiquito. 2 semanas después le llega la notificación para la conciliación y resulta que este trabajador pues tenía unas altas expectativas, ¿no? Él decía, ¿sabes qué? Es que tú a mí me corriste y quiero mis 3 meses de sueldo, más mis 20 días por año, más o sea, 90, 12, 20 es lo que dice, ¿no? Todo le estaba pidiendo al cliente y la verdad es que viéndolo desde el punto de vista legal, pues vamos a decir que sí le correspondía, ¿vale? Desde el punto de vista legal sí, porque mi cliente lo hizo mal, lo despidió. Pero desde el punto de vista de la justicia y de la ética empresarial, pues este trabajador la verdad es que le hizo perder clientes a mi cliente. Ese trabajador no cumplía, ese trabajador hacía chismes, llegaba tarde, o sea, lo típico de un trabajador tóxico. Y entonces, por eso hablo de la justicia y de la ética empresarial. O sea, una cosa es la parte legal, que, bueno, pues así están las leyes en este país y bueno, así deben de ser. Sin embargo, viéndolo ya desde el punto de la justicia, pues este trabajador pues no daba resultados y qué lástima que además de que lo despides, le tienes que pagar una lana para premiarlo, ¿no? Te hizo perder clientes, un chorro de cosas. Ahora, ese trabajador no aceptó la negociación en la etapa de conciliación y finalmente él dijo, no, yo no estoy de acuerdo, su abogado le hizo, entre su abogado y su esposa le hicieron lavado de coco y le dijeron, no, es que a ti te toca mucho más dinero, no aceptes. No aceptó y este tema pues fue una demanda laboral, ¿vale? Le dieron su certificado, bueno, su evidencia de que eh, su evidencia de no conciliación y con esto ellos demandaron a mi cliente y finalmente, después de varios meses y todo, resultó que sí se acreditó el despido injustificado y mi cliente tuvo que pagar y ceder ante todos sus caprichos y todas sus, pues, ideas, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó aquí? ¿Cuáles fueron los errores que cometió mi cliente? ¿Y qué son lo que hoy te quiero compartir para que no te suceda lo mismo? Para que no llegue así cualquier empleado y de forma tan sencilla, tan natural, pueda llegar y decir, ah, pues, ¿qué crees que te demando? Y pues ahora sí, venga la lana, hago de las mías y ahí te dejo el regalito, ¿no? Miren, el primer paso que tú debes de hacer cuando vas a despedir a un colaborador, independientemente de lo que te dicen en TikTok y todo eso, tú como dueño de negocio requieres tener la evidencia de que ese trabajador, de que te firme una renuncia, ¿vale? Y yo sé que todo el mundo te va a decir, no firmes la renuncia, es que no estoy renunciando. A ver,
Yo sé que el trabajador no está renunciando, ¿vale? Pero tú requieres tener todos los argumentos para poder platicar con él y pedirle que te firme amablemente la renuncia. De hecho, incluso así lo hacen hasta en el gobierno. Le piden la renuncia a un secretario y obviamente no está renunciando, lo están renunciando, pero así sucede aquí. Y el único documento que te puede salvar de tener problemas graves es que tengas una renuncia firmada del trabajador con su firma y huella, ¿vale? Entonces, por eso es importante que no cometas el error que cometió mi cliente, porque él solamente le hizo firmar el finiquito y en ningún momento firmó renuncia. Y bueno, fue por esa razón que tuvieron que llegar hasta esas instancias. Pero bueno, ese es el primer paso. Yo te recomiendo que siempre tengas la renuncia firmada, siempre ten la lista. Incluso hay veces que el mismo trabajador, cuando se enoja o no sé, está molesto y de pronto te renuncia y muchas veces no te firma nada, nada más te dice, ¿sabes qué? Pues a partir del día 10 de julio yo ya no trabajo contigo, ahí nos vemos, bye. Y resulta que el trabajador nunca te firmó nada y el trabajador ya deja de presentarse el día 10, tú ya no sabes nada y caíste en la trampa y caíste en sus redes. Por eso es muy importante que cuando el trabajador te está renunciando en ese momento al calor de todo, al calor de la ira, en ese momento le entregas, le dices, ah, ok, ¿quieres renunciar? Sale, pónmelo por escrito, aquí está tu renuncia, ten listo el escrito de renuncia, siempre tenlo listo en tu cajón. De hecho, yo en mi maletín siempre cargo renuncias listas, nada más para que le pongan ahí el nombre, y siempre traigo mi cojín para que ahí me le pongan la huella. Así es que a donde quiera que yo voy, si tengo algún colaborador que me va a renunciar o el colaborador de algún cliente, ya traigo yo renuncias prácticamente listas para que en ese momento renuncia, en ese momento ya te está firmando renuncia y vas a tramitar su finiquito y cuando ya tengas el finiquito también te tiene que firmar. Si tú quieres saber cuáles son las leyendas y qué debe de contener el escrito de renuncia, te recomiendo que entres a nuestra comunidad de Jaguares Nido, Jaguares Emprendedores. Te dejo aquí abajo la liga para que puedas entrar a la comunidad y ahí puedes descargar cuál es el escrito de renuncia y cuáles son las leyendas que le debes de poner para que esta renuncia sea 100% válida. ¿Ok? Bueno, ahora vámonos con el tema preventivo. ¿Cuál es el tema preventivo? ¿Qué errores cometió mi cliente también al momento de contratar a esta persona? Número uno, mi cliente no investigó al candidato cuando era candidato. Si hubieran investigado adecuadamente a este candidato, le hubieran hecho una entrevista profunda, pues se hubieran dado cuenta y más allá de la entrevista profunda, que hubieran investigado en sus empleos anteriores, este trabajador ya tenía experiencia, pues vamos a decirlo así, muy normal. Los trabajadores que son tóxicos, normalmente el tóxico no es la primera vez que es tóxico, o sea, ya traen esta experiencia de ser colaboradores, pues que no son profesionales, que traen ahí temas, ¿no? Entonces, por eso es importante que siempre cheques y que investigues bien a los colaboradores antes de contratarlos. Eso es básico y muy importante. No permitas o no contrates gente a la cual no hayas investigado, gente que no hayas analizado, porque si no, corres el peligro de que pues estos trabajadores vayan a salir malignos, ¿vale? El siguiente paso es que requieres firmar contrato laboral con tus empleados. Este es un escudo muy importante. Cuando tú firmas contrato con tus empleados, estás delimitando la relación con ellos. Ahí vas a establecer cuál es el horario de entrada, el horario de salida, el horario de comida, cuánto les vas a pagar de sueldo mensual, semanal, quincenal, dependiendo la forma en la que tú le vayas a pagar. Eh, Adicional a ello, pues ahí vas a establecer el tiempo que va a durar este contrato, si es un contrato determinado o si es indeterminado o si lleva un periodo de prueba, etcétera. Todo eso lo vas a explicar en ese contrato. El contrato es un escudo súper
protector en el caso de una demanda laboral. Porque muchos abogados aconsejan a sus colaboradores y a sus clientes, perdón, y les dicen, bueno, oye, a ver, ¿tú tenías un contrato? No, no tenía un contrato. Ok, y entonces, ¿cómo vamos a comprobar cuánto ganabas? Entonces, a veces dicen, los trabajadores mienten y dicen, no, pues es que yo ganaba 15,000 pesos en lugar de 10,000. ¿Cómo vas a acreditar eso? Si le pagabas en efectivo y además no tenías contrato laboral, entonces tú como dueño de negocio, ¿cómo vas a comprobar lo que le pagabas? Para ti tus evidencias son dos: el contrato laboral donde dice cuánto le pagabas y los recibos de nómina que deben de coincidir con ese pago que le hacías. Porque si no, entonces la cantidad que está en juego en una demanda laboral puede ser muy alta, porque tú no tienes cómo demostrar. Y ahí sí es responsabilidad tuya como dueño de negocio tener el contrato y los recibos de nómina, para que en caso de una demanda laboral tú tengas el control de máximo cuánto es lo que vas a pagar. Otra cosa muy importante es que dentro de ese contrato establezcas, como les decía, el tiempo, ¿no? Es decir, cuál es la jornada laboral. ¿Por qué? Porque seguramente que si tú no la tienes bien establecida, el abogado contrario, que va mal a asesorar a tu colaborador, le va a decir, no, pues es que si no había establecido un horario, pues entonces vamos a decir que tú trabajabas 12 horas diarias. Y entonces ya te metes en problemas porque además te van a exigir el pago de horas extra. Y eso ya se vuelve cada vez más, hace más complicado todo. Como tú no tienes evidencia de cuál era su horario laboral, pues ellos van a tomar ventaja de eso y te van a querer, pues, sacar más dinero. Eso es algo muy común, sobre todo en los colaboradores que son tóxicos. Entonces, por eso requieres tener siempre el contrato laboral y debes de tener el horario establecido, cuál es el horario en el que van a trabajar. Ahora, otro punto muy importante es que requieres tener una medición de la puntualidad, es decir, del horario de entrada, horario de salida, porque también algunos abogados van a decir, ah, me debes horas extra, ¿ok? Pero si, ¿cómo vas a comprobar tú que no le debes horas extra al trabajador? Pues con tu registro de entrada y con tu registro de salida. Eso es muy importante, eso es básico, que tengas esos registros para que no te vayan a meter ahí, que te quieran meter horas extra, ¿vale? Y otra cosa, pues también requieres tener otros elementos como son tener dado de alta a tu trabajador ante el Seguro Social. ¿Por qué? Porque una forma que utilizan los abogados contrarios es presionarte porque ellos dicen, ah, pues no lo tenías dado de alta en el Seguro Social, pues entonces le voy a dar aviso al Seguro Social y al Infonavit que este patrón no está pagando las prestaciones de ley. Y entonces tú te quedas ahí todo indefenso. Muchas veces los empresarios, los dueños de negocios se quejan y dicen, es que todo está a favor del trabajador. Ok, todo depende del punto de vista del observador. Por ejemplo, yo les puedo decir que en mi caso, yo desde hace 18 años que tengo mis empresas y este negocio principalmente, yo me siento con el control de mis colaboradores porque tengo contrato, porque tengo los registros de entrada, el registro de salida, tengo los recibos de nómina timbrados. Todos mis trabajadores tienen las prestaciones de ley al 100%. Entonces, yo con eso duermo tranquilo. Sé que si hay algún día un problema con alguno de ellos, sé que lo voy a solucionar porque para eso tenemos a nuestro equipo legal que va a darlos de baja. Incluso yo también los doy de baja en ocasiones. Pero a mí lo que me hace sentir seguro y sentir que tengo el control es que tengo bien establecida, bien formalizada la relación con mis empleados. Entonces no puede llegar alguien a acusar, a decirme o a asustarme, quererme asustar de que, ah, te voy a acusar con la autoridad de que no me diste de alta, ah, que me pagas por fuera, ah, que me debes horas extra, ah, que no tengo contrato. O sea, todo este tipo de cosas te ayudan a ti como dueño de negocio a tener el control sobre la relación con tus trabajadores, porque finalmente tú eres el que estás ofreciendo la fuente de trabajo y tú eres el dueño de la empresa, entonces no puede llegar alguien a quererte poner sus condiciones. Tú pones tus condiciones
por medio de tu contrato laboral, ¿vale? Y por otra parte, pues tener un reglamento interior de trabajo es algo muy importante. Debes de tener tu reglamento, porque con este reglamento tú te respaldas con las autoridades para poder aplicar sanciones a tus colaboradores. Cuando incumplen los empleados con, eh, pues con las reglas que tú has establecido, como por ejemplo llegar a la hora, tú pones una tolerancia y ¿qué va a pasar cuando el trabajador llega más tarde? Lo vas a regresar, le vas a acumular esos retardos y después lo vas a suspender. ¿Qué pasa cuando un trabajador simplemente no se presenta a trabajar, no avisa, no nada? Y entonces ahí te deja con el trabajo. Muchas veces tú como dueño de negocio tienes que entrarle a hacer las entregas, a producir, a dar el servicio a tus clientes. O a veces si no tienes quien más te ayude y estás muy saturado o saturada, pues simplemente perder clientes por un trabajador que no se presentó a laborar. ¿Qué diferente sería que el trabajador avise con tiempo que no va a poder venir? Yo sé que hay ocasiones en las que el empleado hay situaciones fuera de su control, como hoy en la mañana en la comunidad, ahí escribían, oiga, es que mi trabajador va a llegar tarde porque hay una inundación. Y más tarde, oiga, es que mi trabajador me avisa que no se pudo pasar. O sea, en la zona donde estaba el trabajador, ya el camión no pasó y se tuvo que regresar a su casa. Y ahí me preguntaban, oiga, ¿le voy a poner falta o qué voy a hacer? Y entonces, bueno, ahí la respuesta es muy simple. O sea, si el trabajador no se presenta, es falta, ¿vale? Pero, y no le pagas, ¿no? Pero imagínate, el trabajador está teniendo la atención contigo como dueño de negocio de avisarte, oye, en mi zona hubo una inundación y te está avisando cómo va el progreso, ¿no? Que si sí pasa el camión o no pasa el camión en esa inundación y resulta que a la mera hora no, pues el trabajador se regresa. Yo lo creo así, yo lo veo como les digo, desde el punto de vista del observador. Ok, legalmente pues sí es falta, legalmente no se lo tienes que pagar, no estás obligado porque no se presentó, pero en este otro punto que yo le llamo la justicia y la ética empresarial, yo te diría, bueno, pues el trabajador hizo su intento, ya gastó en el camión y la verdad es que no pudo llegar. Y además es un trabajador que tradicionalmente no falta, que siempre llega temprano, etcétera. Ok, ¿por qué no haces una negociación con él y le dices, ¿sabes qué? No te voy a descontar el día, pero ¿qué te parece si estas horas que no viniste a trabajar me las vas a pagar en tal fecha o en ciertos horarios en los que al negocio le convengan? Y yo estoy seguro que ese trabajador te va a decir que sí, o sea, está bien, jefe, no me descuente. A lo mejor el sábado me quedo más tiempo y si hay que ir, o sea, vamos a hacer una negociación de tiempo por tiempo y la dejamos documentada por escrito, en donde él te va a firmar un permiso con goce de sueldo, ¿no? Tú le vas a poner ahí, en ese permiso le vas a poner, ok, te doy permiso de faltar, te voy a pagar tu sueldo y las horas que no vas a trabajar me las vas a pagar de esta forma. Y ahí firmas tú, firma el trabajador y entonces todos felices y contentos porque hiciste un trato positivo tanto para el trabajador como para ti. Pero esto que les platico tiene que ver con la demanda laboral. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos documentados los acuerdos con los trabajadores. Y entonces resulta que tú le pagaste al trabajador un día que no se presentó, tú se lo pusiste como laborado, ok, palomita y todo, pero después el trabajador, pues resulta que ya hiciste un acuerdo con él, le pediste que viniera otros días, y como tú no tienes documentado eso, pues resulta que en la demanda laboral te están poniendo que te quieren cobrar eso como horas extra. Y ahí es donde viene esta parte que les digo, ¿no? De la parte legal, pues sí, legalmente no tienes cómo demostrar que ese trabajador te pidió permiso y que te iba a pagar las horas después. Simplemente lo que sí está registrado en tu control de asistencia y de llegadas y de salidas es que el trabajador se quedó más tiempo y que no hubo un pago por esas horas extra. Entonces, legalmente se las tendrías que pagar, pues sí, porque no tienes forma de demostrar que había sido un permiso y que te estaba pagando el tiempo. Por eso es muy importante que documentes también los permisos.
Si quieres descargar el formato de permiso con goce y permiso sin goce de sueldo, lo puedes descargar de nuestra plataforma. Y adicional a ello, estoy viendo aquí en la pantalla que pusimos la liga, ahí viene la liga, para descargar el checklist para formalizar la relación con tus trabajadores. Pícale a ese checklist, regístrate, en este momento no tiene costo, pronto va a tener costo, pero en este momento no tiene. Si le picas ahí te va a llevar a nuestra plataforma de Jaguares. Te registras, puede ser con tu correo de Google, y ya que estás registrado, ahí navegas en todos los archivos que hay para que puedas ir descargando los formatos. Hay algunos que son gratuitos, otros que son de paga, pero te recomiendo que te des una vuelta, no pierdes nada. Y ahí puedes descargar el formato de permiso con goce y permiso sin goce de sueldo, ¿vale? Y bueno, es muy importante, como les decía, que puedas tener tu reglamento interior de trabajo. Eso es otro escudo protector ante los empleados tóxicos y además te va a ayudar a estar muy bien parado en caso de una demanda laboral, porque pues ellos siempre van a escribir y van a alterar las cosas y van a decir que lo corriste y van a mentir, siempre mienten. Pero esto es tú vas a presentar tus evidencias y si tienes tu reglamento interior, pues tienes todavía más elementos que le vas a dar al abogado laboral para que te pueda defender, ¿vale? Otra cosa importante para que te prepares y que no te suceda esto de que pierdes la demanda laboral y todavía tienes que pagar más. Le pasó a uno de mis clientes que lo demandaron laboralmente y le estaban exigiendo el pago de las vacaciones, de las últimas vacaciones. eh, ya al trabajador, según él, le tocaban, no sé, como 15 días. Y resulta que el dueño del negocio dijo, no, es que él ya tomó vacaciones. Ok, de acuerdo. Pues muéstranos las evidencias de que el trabajador sí tomó sus vacaciones. No, pues es que nunca me firmó nada, todo fue de palabra, pero sí tomó sus vacaciones. Y ahí es donde el dueño del negocio siente injusticia. Y ahí es donde dice, es que la ley está del lado del trabajador. La bronca es que tú no tienes cómo demostrar que el empleado realmente sí tomó sus vacaciones. Y da mucho coraje. Ahora sí que la parte legal, como les digo, es, no tienes la evidencia, sorry. Pero la parte de la ética empresarial, pues claro que ahí viene un dolor y una molestia, porque dices, yo sí le di las vacaciones, sí las tomó, sí se le pagó esos días, y qué mala onda que pues me está exigiendo ese pago a pesar de que yo ya las disfrutó. Por eso es importante que tengas tus registros de vacaciones. Entonces, cada vez que el colaborador te pide que va a tomar sus vacaciones, claro que sí, lléname tu solicitud, ahí me vas a firmar de qué día a qué día vas a tomar, viene tu firma y mi firma, o la firma del supervisor. Y entonces ahí ya tienes tu evidencia de que el trabajador pidió sus vacaciones y en la nómina vas a ponerle también que está tomando vacaciones y ahí ya tienes toda tu evidencia para salir bien librado de una demanda laboral, que no te quieran cobrar días extra de vacaciones, porque esto es algo muy común. No lo sabes, los trabajadores se transforman, es como dicen de las personas, ¿no? De las parejas, ¿no? Vas a conocer cómo es tu verdadera pareja cuando te divorcias, porque ahí sale todo lo malo, ¿no? Ahí todas las artimañas y todo, ahí salen. Y lo mismo pasa con los colaboradores. Los vas a conocer realmente cuando estén en la demanda laboral, porque ahí vas a saber todas las artimañas que van a utilizar en tu contra. Y por eso es importante que estés preparado, que estés preparada, ¿vale? Y otra cosa es, mira, cuando tú tienes este manejo muy bueno, ¿no? De la puntualidad, de la asistencia, de las vacaciones, de los días festivos, y tú tienes todo esto documentado, a la hora de que tu abogado laboral empieza a armar el caso frente a una demanda, pues obviamente él va a ver que tienes elementos como defenderte y además va a probar frente a las autoridades tu buena voluntad. ¿Cuál sería esa prueba de buena voluntad? Pues que el trabajador tiene sus vacaciones, que siempre se le daba permiso, ahí están los permisos documentados, que el trabajador recibió todas sus prestaciones de ley, que el trabajador tenía contrato firmado, que el trabajador recibió su aguinaldo completo. O sea, todo eso son muestras de buena fe de tú como dueño de negocio, como dueña de negocio,
de que siempre estás al pendiente de tus colaboradores. Entonces esos son puntos que a ti te ayudan para poder armar bien tu defensa en una demanda laboral, ¿vale? Y por otra parte, como te decía, te recomiendo que descargues este formato. Ahí está aquí lo puedes ver en el primer comentario, está anclado, para que puedas descargar el checklist para formalizar la relación con tus empleados. Si tú cumples con todo esto que está aquí en el checklist, prácticamente podríamos hablar de que tienes una relación formal con tus empleados, y el tener una relación formal con tus empleados significa que tu empresa es una empresa formal, se empieza a formalizar. Y me puedes decir, oye, es que se puede formalizar de otra forma la empresa. Pues sí, o sea, ya facturas, pues ya presentas cotizaciones, a lo mejor ya tienes un equipo profesional de ventas, sí, pero si no tienes formalizada la relación laboral, esa empresa difícilmente va a poder trascender. No va a poder trascender porque no tiene los cimientos más básicos, que es tener a los colaboradores en una relación formalizada, ¿vale? Entonces, por eso es importante que tomes en cuenta todos estos consejos. Y bueno, por último, amigos, lo único que me resta decirte es que requieres también aprender como dueño de negocio a mejorar el ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo te va a ayudar, el que tú tengas un ambiente positivo en la empresa, te va a ayudar a que las demandas laborales también se disminuyan. ¿Por qué? Porque hay un buen ambiente. ¿Cómo puedes lograr este buen ambiente? Pues básicamente teniendo un reglamento, cumpliendo al 100% ese reglamento y haciendo que todas tus relaciones laborales tengan justicia. ¿Qué es esta parte de la justicia? Justicia y equidad, ¿no? Que si tú dices que en el reglamento te van a sancionar por llegar tarde, lo tienes que aplicar a todos los colaboradores. Pero si tú tienes algún colaborador que dices, oye, es que este es mi mejor empleado, pero ¿cómo le voy a aplicar esa sanción? Se la tienes que aplicar a todos por igual, porque ahí es donde empieza el mal ambiente de trabajo. ¿Por qué? Porque los trabajadores no son tratados con justicia, con igualdad y con equidad. Ahí es donde empieza el problema, ahí se empiezan a hacer los malos ambientes. ¿Qué otra cosa que te puede ayudar a fomentar el buen ambiente de trabajo? Cuando reclutes a una persona, cuando vas a cubrir una posición dentro de tu empresa, procura no cometer el error que cometen los dueños de negocio. El típico error es invitar a trabajar a familiares, amigos, a recomendados. No te conviene meter ese tipo de empleados a tu empresa. Lo sé, es normal, todos sentimos confianza cuando trabajamos con algún recomendado. Es como cuando vas al dentista. Llegas a una nueva ciudad, no conoces a nadie y ves el anuncio del dentista ahí, pero no te da confianza porque no lo conoces. Pero cuando alguien te dice, oye, te recomiendo a mi dentista, oye, te recomiendo a mi fisioterapeuta, ya sientes, ya evoluciona esa relación, ya vas con más confianza. Lo entiendo, así también pasa con los empleados. Cuando alguien te lo recomienda, pues tú sientes confianza, pero justamente ahí es donde está el error, porque la confianza en este caso, pues hace que te brinques todos tus procedimientos de investigación de candidatos y a lo mejor estás metiendo a alguien pues maligno dentro de tu empresa, alguien que al final te va a terminar demandando. ¿Y qué es lo que pasa con los recomendados? Pues que los empleados empiezan a observar esta injusticia, esta inequidad, porque dicen, bueno, pues es que yo sí llegué de la calle, hice mis exámenes, a lo mejor me hicieron 10 entrevistas y me costó mucho trabajo poder entrar en esta empresa. Pero él como es recomendado, pues nada más así le abrieron la puerta y ya. Y además lo pusieron de jefe y ni conoce el proceso, no sabe del proceso. Entonces, tú mismo como dueño de negocio empiezas a sembrar el mal ambiente de trabajo. Por eso es importante que tomes en cuenta estos consejos y que procures tener relaciones equitativas, justas con tus empleados, aplicar el reglamento sin importar de quién se trata. Es que es mi mejor jugador, es mi mejor empleado. Sí, pero faltó sin avisar y le tienes que aplicar el reglamento. Pero es que llegó tarde 3 días, ok, lo vas a suspender 1, 2 o 3 días, dependiendo de lo que diga tu reglamento. Es mi rockstar, el mejor empleado que tengo. Lo siento, tienes que aplicar también ese reglamento
al 100%, porque si no vas a empezar a tener mal ambiente laboral te genera rotación y al momento de que empiezas a tener tanta rotación, empiezas con la posibilidad de tener demandas laborales porque pues por la urgencia de tener personal, pues reclutas al que sea con malas mañas y ya lo tienes adentro, empieza a ser mal ambiente y no, eso termina en una demanda laboral y te va a costar mucho dinero, ¿vale? Amigos, pues hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy. Amigos, pues que pasen una excelente tarde, un gusto saludarlos y estamos en comunicación, ¿vale? Que pasen una feliz tarde, adiós a todos y a todas, bye bye.